¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo diminuto que es nuestro planeta frente a la inmensidad del cosmos? Más allá de la atmósfera que envuelve la Tierra, se extiende un océano oscuro y silencioso, salpicado por cientos de miles de millones de galaxias, cada una con sus propios misterios, sus propias historias escritas en luz y gravedad. Algunos de estos lugares esconden agujeros negros tan masivos que pueden devorar estrellas enteras sin dejar rastro. Otros son testigos silenciosos de una expansión que no se detiene, como si el universo mismo estuviera huyendo de algo que jamás entenderemos del todo. Limitaciones de los cohetes químicos actuales. ¿Y si la fuerza bruta no fuera suficiente para llegar más lejos? Desde los primeros intentos del ser humano por alcanzar el espacio, los cohetes químicos han sido nuestros caballos de batalla. Fueron ellos los que pusieron satélites en órbita, que llevaron a Neil Armstrong a la Luna y que aún hoy impulsan misiones hacia los confines del sistema solar. Pero tras décadas de servicio, se alzan dudas inevitables. ¿Hasta dónde pueden realmente llevarnos? ¿Y a qué costo en tiempo, energía y riesgo humano? Para entender sus limitaciones, primero hay que saber cómo funcionan. Los cohetes químicos, ya sean de combustible sólido o líquido, generan empuje al quemar una combinación de propelente y oxidante. En los de combustible sólido, estos componentes están premontados dentro del motor, listos para arder en una única secuencia imparable. Son sencillos, robustos, pero poco controlables. En cambio, los de combustible líquido almacenan los ingredientes por separado, mezclándolos justo antes de la combustión, lo que permite ajustar la potencia e incluso apagar el motor si es necesario. Esta versatilidad los ha convertido en el estándar para vuelos tripulados y misiones complejas. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro fascinante. A pesar de toda esta tecnología, los cohetes químicos enfrentan una barrera física casi inquebrantable: la velocidad de escape y el impulso específico. El impulso específico, una medida de eficiencia que indica cuántos segundos puede mantenerse el empuje por cada kilogramo de combustible, es limitado por naturaleza química. Aunque pueda parecer suficiente para alcanzar órbitas bajas o incluso la Luna, cuando hablamos de Marte u otros destinos interplanetarios, las cosas cambian. Cuanto más lejos está el destino, más combustible se necesita, y cuanto más combustible se añade, más pesado se vuelve el cohete, reduciendo su eficiencia en una espiral de rendimiento decreciente. Aquí entra en juego el titán de SpaceX, la Starship. Este vehículo es, sin duda, una proeza de ingeniería moderna. Con sus 39 motores, Raptor de metano y oxígeno líquido, posee una potencia jamás vista en otro cohete. Cada lanzamiento es un espectáculo, una sinfonía de fuego y acero, que promete llevarnos no solo a la Luna, sino también a Marte y más allá. Sin embargo, ni siquiera este monstruo escapa a la ley de las limitaciones químicas. A pesar de su fuerza, sus motores siguen siendo víctimas de las restricciones inherentes a la propulsión basada en reacciones químicas. Y esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Estamos usando la herramienta adecuada para la tarea más importante de nuestra especie, la colonización del espacio? Tal vez los cohetes químicos fueron el inicio, pero no pueden ser el final. A pesar de su tamaño colosal, el cohete Saturn V, utilizado por la NASA durante el programa Apolo, tenía un impulso específico de aproximadamente 263 segundos en su primera etapa. En comparación, los motores Raptor de SpaceX logran alrededor de 330 segundos al nivel del mar. Aún así, ambos siguen muy por debajo del impulso específico teórico que puede alcanzar la propulsión nuclear, que supera los 900 segundos, NASA, 2023. Necesidad de avanzar hacia una nueva forma de propulsión. ¿Qué tan lejos estamos realmente de Marte, no en distancia, sino en preparación? La humanidad sueña desde hace décadas con poner pie en el planeta rojo. Hemos enviado sondas, orbitadores, rovers, y cada uno de ellos ha sido una extensión de nuestro ingenio. Sin embargo, hay algo que no hemos podido reducir: el tiempo. Hoy, un viaje a Marte toma aproximadamente 6 meses en condiciones óptimas. 6 meses en una cápsula metálica, cruzando el abismo, bajo la amenaza constante de radiación cósmica, tormentas solares y los efectos insidiosos de la microgravedad. ¿Cuánto puede resistir un cuerpo humano en semejante entorno? ¿Y qué pasaría si algo saliera mal en mitad del trayecto? Esta es la inquietud que motiva a la NASA a buscar una revolución. No se trata solo de llegar a Marte,
sino de llegar rápido, seguros y con un margen de maniobra real. Los astronautas, después de tan solo unas pocas semanas en microgravedad, comienzan a perder masa ósea y muscular. A esto se suma el daño celular causado por partículas de alta energía que atraviesan sus cuerpos sin protección efectiva. En misiones largas, estos factores no solo comprometen la salud, sino también la capacidad de trabajar, de tomar decisiones, de sobrevivir. Además, existe otro problema silencioso: el aislamiento. La salud mental en el espacio es una frontera tan crítica como la física. Cuanto más largo el viaje, más exigente será el desafío psicológico. Reducir la duración del trayecto, entonces, no es simplemente una comodidad, es una necesidad. La NASA lo sabe y por eso ya no se limita a mejorar lo que tenemos. Está buscando algo completamente distinto, una ruptura con el pasado. Y aquí es donde el futuro se vuelve interesante. Imaginemos un viaje que no tome medio año, sino apenas semanas, o incluso días. Un impulso tan eficiente y poderoso que transforme el trayecto más largo de nuestra historia en una misión de ida y vuelta tan factible como lo fue volar a la Luna en los años 70. Este objetivo no es fantasía ni ciencia ficción, es una dirección concreta, respaldada por decenas de científicos e ingenieros que han comprendido que la solución ya no está en la química, está en la física nuclear. Lo fascinante es que este cambio de paradigma no solo se está contemplando, está en marcha. A través de programas conjuntos como DRACO o colaboraciones con empresas aeroespaciales líderes, se están dando los primeros pasos hacia una nueva era de la exploración. Una era que deje atrás las limitaciones actuales, que permita construir estaciones interplanetarias, misiones de abastecimiento rápidas y, sobre todo, que cuide la integridad de los viajeros espaciales. Según un estudio del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, los astronautas en misiones de larga duración pierden hasta el 1% de densidad ósea por mes en microgravedad, lo que equivale a lo que un anciano perdería en un año en la Tierra. Esta pérdida no se recupera por completo al regresar, lo que demuestra la urgencia de reducir los tiempos de exposición espacial. NASA Human Research Program, 2023. Revelación del motor térmico nuclear. ¿Qué pasaría si el fuego que impulsa nuestras naves no proviniera de la combustión, sino de la división misma del átomo? En un mundo donde los límites de la propulsión química están cada vez más claros, la NASA ha decidido apostar por una tecnología que hasta hace poco parecía confinada al terreno de la especulación: la propulsión térmica nuclear. Esta forma de impulso no es solo una evolución tecnológica, sino un verdadero salto cuántico hacia el futuro de los viajes espaciales. Y lo más intrigante de todo es que su base no es nueva, es una energía que llevamos utilizando desde hace más de medio siglo, pero que ahora estamos reimaginando para conquistar las estrellas. El principio es tan poderoso como simple. En lugar de depender de una reacción química para calentar un gas y expulsarlo como empuje, el motor térmico nuclear usa un reactor de fisión. En su núcleo, los átomos de uranio 235 son bombardeados por neutrones, volviéndose inestables, partiéndose en dos y liberando una cantidad descomunal de energía. Esta energía se canaliza para calentar un gas, como el hidrógeno, que al expandirse y ser expulsado por la tobera, genera un empuje mucho más eficiente que cualquier motor químico. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que esta idea vuelva a la mesa con tanta fuerza? La respuesta la tiene alguien como Dale Thomas, exdirector del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA y actual académico en la Universidad de Alabama en Huntsville. Según Thomas, la propulsión nuclear térmica tiene el potencial de ofrecer un impulso específico 2 o hasta 3 veces mayor que el de cualquier motor químico actual, lo cual se traduce directamente en trayectos más cortos, menos combustible y menos riesgos. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante, porque la clave no es solo moverse más rápido, sino hacerlo de forma sostenible, repetible y segura. Un motor de este tipo podría ser reutilizable, operar durante años y cambiar radicalmente la arquitectura de nuestras futuras misiones. Podríamos pensar en estaciones espaciales interplanetarias, rutas comerciales entre planetas y naves capaces de ir y volver sin necesidad de recargar en la Tierra. Es una revolución silenciosa, pero contundente. La visión de la NASA es clara:
acelerar los viajes, mejorar la seguridad de los astronautas y abrir nuevas posibilidades de exploración científica y comercial. La propulsión térmica nuclear es una respuesta ambiciosa a un problema urgente. Y aunque los desafíos técnicos no son menores, el camino ya está siendo trazado con precisión, colaboración internacional y una meta compartida: conquistar Marte y más allá, sin las cadenas de la química convencional. Comparación con reactores nucleares terrestres. Es posible que la clave para conquistar Marte ya exista aquí en la Tierra, pero en una forma aún por transformar. La humanidad ha dominado el uso de la energía nuclear durante décadas, principalmente para generar electricidad en centrales fijas sobre suelo firme. Reactores nucleares en tierra calientan agua para producir vapor, que luego mueve turbinas generadoras de electricidad. Es un proceso eficiente, aunque con enormes desafíos de seguridad y logística. Pero cuando se trata del espacio, las reglas del juego cambian. La comparación entre los reactores nucleares terrestres y los pensados para la propulsión espacial no es solo técnica, es casi filosófica. En la Tierra, los reactores están diseñados para funcionar durante décadas, con grandes sistemas de refrigeración, estructuras blindadas y un entorno relativamente estable. Se utilizan moderadores de neutrones, circuitos de agua a presión y toneladas de materiales de seguridad. El peso no es un problema. El tamaño, en la mayoría de los casos, tampoco. Pero en el espacio, todo debe reducirse, simplificarse y al mismo tiempo volverse más robusto. Un reactor espacial tiene que soportar vibraciones, vacío absoluto, cambios extremos de temperatura y funcionar sin mantenimiento humano inmediato. No se trata de replicar lo que ya tenemos, sino de rediseñar la idea desde sus cimientos. Lo más interesante es cómo la densidad energética se convierte en una ventaja abrumadora para la propulsión. Mientras que un motor químico logra impulso calentando gases por reacciones de combustión, el reactor nuclear espacial lo hace a través de la fisión, logrando temperaturas y velocidades de expulsión del gas muchísimo mayores. El resultado es un impulso específico que puede triplicar al de un motor químico, lo que se traduce en trayectos más cortos, más carga útil y, sobre todo, mayor flexibilidad para cambiar de trayectoria o regresar más rápido. Esto nos lleva a otra pregunta esencial: ¿qué tipo de combustible utilizar? En los reactores terrestres, lo común es el agua ligera como moderador y refrigerante. En el espacio, sin embargo, el uso de gases como el hidrógeno como medio de transferencia de calor permite alcanzar mayores eficiencias. El hidrógeno, al ser el gas más liviano, puede ser acelerado a velocidades extremas, convirtiéndolo en el candidato ideal para generar un empuje superior. Además, este tipo de diseño elimina la necesidad de sistemas de vapor, turbinas y generadores. Todo se convierte en un sistema directo, de calor a empuje. Antecedentes históricos. ¿Y si lo que ahora parece futurista fuera, en realidad, una idea rescatada del pasado? A veces, los avances más revolucionarios no surgen de descubrimientos recientes, sino de sueños abandonados demasiado pronto. La historia de los motores nucleares para uso espacial es precisamente uno de esos relatos olvidados. Entre 1955 y 1973, en pleno auge de la carrera espacial, la NASA, junto con la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos y empresas como General Electric, impulsaron uno de los programas más ambiciosos de su tiempo: desarrollar motores nucleares para llevar al ser humano más allá de la Luna. El proyecto más emblemático fue NERVA, sigla de Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application. Su objetivo era simple en concepto pero descomunal en ejecución: construir un sistema de propulsión capaz de operar con energía nuclear en el espacio, generando empuje mediante la expulsión de hidrógeno calentado por un reactor de fisión. La complejidad técnica era abrumadora, pero el entusiasmo era aún mayor. Se construyeron y probaron en tierra más de 20 motores, cada vez más sofisticados, más eficientes y más potentes. Los ingenieros creían estar a las puertas de una revolución. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda: ¿por qué nunca se utilizó ninguno de estos motores en una misión real? La respuesta no es tecnológica, sino política y estratégica. Tras el éxito de las misiones Apolo y el progresivo desinterés público por la exploración espacial tripulada, el presupuesto de la NASA fue recortado de forma significativa. Los motores nucleares, con todos sus beneficios, fueron considerados innecesarios en una era que priorizaba la presencia en órbita baja
y los transbordadores reutilizables. Lo que prometía transformar los viajes interplanetarios quedó relegado a almacenes, archivos y reportes técnicos polvorientos. Iniciativa para combustibles más seguros. ¿Y si la energía más poderosa del universo pudiera ser domada sin el riesgo de una bomba? Uno de los mayores desafíos al considerar el uso de propulsión nuclear en el espacio no está en la tecnología, sino en el combustible. Durante décadas, el uranio altamente enriquecido fue la opción dominante para proyectos como NERVA. Pero con ese poder venía también una gran preocupación: su potencial uso militar. El uranio enriquecido al 90% o más, aunque ideal para liberar grandes cantidades de energía en poco tiempo, es también el mismo material con el que se fabrican armas nucleares. Así, la carrera por reactivar la propulsión nuclear requería algo más que voluntad científica. Necesitaba una solución que conciliara eficiencia, seguridad y política internacional. Aquí es donde entra en escena el HALEU, sigla de High Assay Low Enriched Uranium, o uranio de bajo enriquecimiento de alto ensayo. Este tipo de combustible contiene entre un 5 y un 20% de uranio 235, muy por debajo del umbral crítico para usos bélicos. Es lo suficientemente potente como para alimentar un reactor compacto, pero lo bastante seguro para que su proliferación no despierte alarmas globales. Es, en otras palabras, una fórmula de equilibrio entre potencia y responsabilidad. Sin embargo, este combustible no es una simple transición. Utilizar HALEU implica rediseñar completamente los reactores nucleares pensados para el espacio. Al contener menos uranio fisionable por volumen, se necesita una mayor cantidad de combustible, lo que supone un aumento de masa, nuevos desafíos térmicos y un redoble en la eficiencia de los sistemas de transferencia de calor. Lo que se gana en seguridad se compensa con innovación, y eso, en cierto modo, impulsa aún más el avance tecnológico del programa. El programa Draco de la NASA y DARPA. ¿Y si la respuesta a nuestros sueños interplanetarios se estuviera ensamblando ahora mismo en laboratorios que combinan ciencia militar y civil? El espacio ha sido, desde sus inicios, un escenario de cooperación tanto como de competencia. Pero cuando el objetivo es llevar a seres humanos más allá de la órbita terrestre baja, las alianzas más inusuales comienzan a tomar forma. Una de las más ambiciosas y decisivas es la unión entre la NASA y DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos. Esta colaboración ha dado vida al proyecto DRACO, sigla de Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, una de las apuestas más firmes por revolucionar la manera en que nos movemos fuera de la Tierra. El corazón del programa DRACO es tan audaz como claro: demostrar que es posible construir y operar un sistema de propulsión térmica nuclear en el espacio real. No se trata de pruebas en simuladores ni de experimentos teóricos. Es una misión práctica, tangible, con fecha de ejecución estimada para el año 2027. El objetivo es lanzar un vehículo de demostración equipado con un reactor nuclear que caliente un gas, como el hidrógeno, hasta temperaturas extremas para generar empuje de forma continua, eficiente y confiable. Esto nos lleva a una cuestión aún más fascinante. ¿Por qué DARPA está involucrada en un proyecto que, a simple vista, parece propio de una agencia civil como la NASA? La razón es estratégica. La movilidad rápida y flexible en el espacio cislunar, la región entre la Tierra y la Luna, es considerada una prioridad de seguridad nacional. La posibilidad de responder, maniobrar o posicionarse rápidamente en este nuevo territorio orbital es tan valiosa como el acceso a recursos o la comunicación satelital. Y una nave propulsada por energía nuclear ofrece una ventaja insuperable frente a cualquier tecnología química actual. Requisitos técnicos y de seguridad del reactor. DRACO. ¿Qué ocurre cuando la ciencia avanza más rápido que nuestras reglas de seguridad? El desarrollo del reactor nuclear para el programa DRACO no solo plantea una hazaña tecnológica sin precedentes, sino también un desafío ético y logístico. ¿Cómo operar un sistema nuclear en el espacio sin comprometer la seguridad del planeta que lo lanza? Esta es una pregunta que los ingenieros de la NASA y DARPA han tenido que enfrentar desde el inicio del proyecto. Después de todo, si un reactor nuclear falla en la Tierra, el impacto puede ser catastrófico. Pero si falla en el espacio, las consecuencias no son menos preocupantes, especialmente si el incidente ocurre durante el lanzamiento o en órbita baja. Por eso, una de las decisiones más importantes del programa DRACO
es que el reactor no se activará en tierra. El encendido solo ocurrirá una vez que la nave alcance una órbita segura, a una distancia lo suficientemente alejada como para que cualquier fallo no represente un riesgo para la atmósfera, la biosfera o los satélites en operación. Este punto no es negociable. Es la línea que separa la audacia de la imprudencia. Este diseño también implica que el reactor debe ser pasivo durante el ascenso, lo que añade una capa más de complejidad. Los materiales del núcleo deben soportar vibraciones, fuerzas G y temperaturas fluctuantes sin activarse ni degradarse. El escudo de contención, los mecanismos de arranque y los sistemas de control térmico deben operar como un reloj, sincronizados para entrar en funcionamiento solo cuando sea seguro hacerlo. La ingeniería aquí no se limita a construir algo poderoso, sino algo que sepa esperar su momento exacto para desplegarse. Investigaciones complementarias del Laboratorio Nacional de Idaho. ¿Dónde se pone a prueba el futuro antes de que llegue al espacio? Lejos de los focos de las misiones tripuladas y los lanzamientos espectaculares, existe un lugar donde la innovación ocurre en silencio, pero con consecuencias trascendentales. El Laboratorio Nacional de Idaho, conocido por sus siglas en inglés como INL, se ha convertido en un pilar esencial del desarrollo de la propulsión nuclear espacial. Su papel es tan fundamental como discreto: validar los materiales, las simulaciones y los protocolos que harán posible que reactores como el de Draco no solo funcionen, sino que lo hagan con precisión milimétrica en uno de los entornos más extremos conocidos por el ser humano. La validación de materiales es, sin duda, uno de los desafíos más complejos. Las temperaturas que alcanzan los núcleos de los reactores nucleares espaciales superan con facilidad los 2000 grados Celsius. A esas cifras, cualquier aleación metálica convencional se deforma, pierde integridad o simplemente se convierte en un riesgo catastrófico. Por eso, en las instalaciones del INL se están sometiendo a prueba compuestos avanzados como carburo de uranio, aleaciones de circonio y materiales cerámicos de alta resistencia térmica. Cada uno de estos materiales es analizado al detalle: cómo se expande, cómo conduce el calor, cómo se comporta bajo radiación prolongada. Esto nos lleva a otra tarea crítica: la validación de sensores. En el espacio no hay margen para la incertidumbre. Cada grado de temperatura, cada fluctuación de presión, cada desviación mínima puede significar la diferencia entre el éxito y el desastre. Por eso, los sensores diseñados para el reactor deben funcionar no solo con precisión, sino con fiabilidad prolongada. En INL, estos dispositivos son expuestos a ciclos térmicos extremos, campos de radiación y condiciones de vacío para simular su entorno real de operación. Ventajas de la propulsión térmica nuclear para el futuro espacial. ¿Qué pasaría si el mayor salto de la humanidad no fuera hacia un planeta, sino hacia una nueva forma de moverse entre ellos? La propulsión térmica nuclear representa más que una mejora técnica. Es una redefinición total del concepto de viaje espacial. Las ventajas de esta tecnología no se limitan a acortar distancias, sino que modifican por completo la manera en que diseñamos misiones, protegemos a los astronautas y expandimos nuestra presencia más allá de la órbita terrestre baja. Este motor no solo cambiaría la velocidad del trayecto, sino también sus condiciones, su propósito y su impacto a largo plazo. Una de las mayores amenazas para las misiones espaciales tripuladas es la radiación cósmica. Mientras más tiempo pasan los astronautas fuera del escudo protector de la magnetosfera terrestre, mayor es el riesgo de desarrollar problemas neurológicos, enfermedades cardiovasculares y cáncer. La propulsión térmica nuclear, al reducir el tiempo de viaje a destinos como Marte de 6 meses a apenas semanas, disminuye radicalmente la exposición acumulada a estas partículas letales. No es simplemente un beneficio logístico, es una cuestión de supervivencia humana en el espacio profundo. Además, esta forma de impulso permitiría trayectos más dinámicos, con mayor flexibilidad orbital. Actualmente, las misiones deben esperar ventanas de lanzamiento muy precisas y limitadas, debido a las trayectorias de transferencia que minimizan el uso de combustible. Con una nave equipada con propulsión térmica nuclear, sería posible modificar rutas en pleno vuelo, tomar decisiones en tiempo real y operar con mayor autonomía, sin depender del minucioso cálculo terrestre para cada movimiento. Este margen de maniobra es esencial en misiones de larga duración, donde lo imprevisto es la norma. Avance disruptivo. El motor de plasma pulsado.
¿Y si pudiéramos viajar a otros mundos impulsados por pequeñas explosiones nucleares controladas? En el mundo de la propulsión espacial, pocas ideas despiertan tanto asombro como el concepto del motor de plasma pulsado. No es una extensión de la química, ni una simple mejora del diseño tradicional, sino una reinvención radical del empuje, basada en los principios más profundos de la física nuclear. Esta tecnología emergente no busca sustituir a la propulsión térmica nuclear, sino complementarla y quizás superarla en eficiencia, simplicidad y versatilidad. Si la propulsión térmica se asemeja al motor de un tren interplanetario, el plasma pulsado es su versión turboalimentada, diseñada para distancias mayores, misiones más audaces y velocidades jamás imaginadas. El principio detrás del motor de plasma pulsado es tan audaz como brillante. En lugar de calentar gas con un reactor convencional, este sistema utiliza pastillas de combustible nuclear sólido, como uranio, que se sobrecalientan de manera cíclica mediante compresión eléctrica o detonaciones nucleares suaves y contenidas. El resultado es una eyección de plasma a velocidades extremas, generando un impulso altamente eficiente. A diferencia de un motor continuo, este sistema opera por pulsos, liberando energía en ráfagas controladas que empujan la nave con precisión matemática. Cada pulso es una explosión contenida, limpia y calculada, que aprovecha la energía de la fisión para transformar masa en velocidad pura. Esto nos lleva a una cuestión fascinante: la simplicidad del diseño. Sorprendentemente, el sistema de plasma pulsado elimina muchas de las partes móviles que complican los motores térmicos tradicionales. No hay necesidad de intercambiadores de calor complejos, ni sistemas de circulación de gases, ni turbinas. Cada componente está optimizado para soportar las condiciones extremas del vacío espacial y trabajar en ciclos repetitivos durante largos periodos. Esto reduce el riesgo de fallos, simplifica el mantenimiento y permite construir motores más ligeros, lo cual es clave para cualquier misión de largo alcance. Funcionamiento técnico del sistema de plasma pulsado. ¿Puede una nave espacial impulsarse con el ritmo de un latido? La idea de un motor que avanza por pulsos regulares, como si respirara energía, parecía por décadas algo propio de la ciencia ficción. Pero con el motor de plasma pulsado, esa ficción empieza a solidificarse en metal y física real. Su funcionamiento se aparta de lo tradicional no solo en forma, sino en concepto. No se trata de un flujo constante de combustión, ni de la liberación sostenida de gas caliente. Se trata de pequeñas detonaciones controladas que, una tras otra, empujan la nave con una eficiencia sin precedentes. El núcleo del sistema es una pastilla de combustible nuclear, típicamente compuesta por uranio u otros materiales fisionables. Esta pastilla es depositada en una cámara especialmente diseñada, donde será sometida a una breve pero intensa compresión. Esta compresión puede lograrse mediante técnicas magnéticas o explosiones contenidas que inducen la fisión, generando calor de forma casi instantánea. El resultado es la formación de plasma, un gas ionizado de temperatura y energía extremas que, al ser expulsado a través de una tobera magnética, genera un impulso de gran potencia. Pero lo fascinante no es solo la cantidad de energía liberada, sino la forma en que ésta se controla. A diferencia de un motor que debe permanecer encendido durante horas o días, el sistema de plasma pulsado funciona en ciclos. Cada segundo, o incluso fracciones de segundo, una nueva pastilla es activada, generando otro empuje. Esta cadencia regular puede alcanzar frecuencias de hasta un pulso por segundo, lo que da al sistema una capacidad de aceleración prolongada sin sobrecargar sus componentes. Es como remar en el espacio, pero con explosiones nucleares perfectamente sincronizadas. Howe Industries y el futuro del plasma pulsado. ¿Quién se atreve a construir lo que nadie ha probado jamás? En el corazón de los avances más atrevidos del siglo XXI, hay empresas que, sin hacer demasiado ruido, están rediseñando las reglas del juego. Una de ellas es Howe Industries, una firma que podría parecer pequeña frente a gigantes como Lockheed Martin o Boeing, pero que está liderando uno de los desarrollos más disruptivos de la actualidad: el motor de plasma pulsado. Su propuesta no es una idea teórica, es un diseño real, con planos, simulaciones y respaldo financiero del programa más innovador de la NASA, NIAC, siglas en inglés del Centro de Conceptos Avanzados de la NASA. El proyecto en cuestión se conoce como Pulsed Plasma Rocket, o PPR,
y su objetivo es ambicioso en cada aspecto. Howe Industries propone construir un motor capaz de generar hasta 100.000 newtons de empuje, una cifra que supera con creces a muchos de los sistemas actuales, y alcanzar un impulso específico de 5.000 segundos, algo inalcanzable para los motores químicos e incluso para la mayoría de los sistemas nucleares térmicos. Con semejantes cifras, una nave equipada con el PPR podría reducir los tiempos de viaje a Marte a una fracción de lo que hoy consideramos estándar, llevando mayores cargas y garantizando mayor seguridad para la tripulación. Esto nos lleva a un punto fascinante. El motor no está concebido como un experimento, sino como una arquitectura modular pensada para producción en fases. En la primera etapa, conocida como fase 1, se explora la viabilidad teórica del sistema. Aquí se evalúan los materiales, se realizan simulaciones de rendimiento y se identifican los riesgos tecnológicos. Pero la ambición no se detiene ahí. La fase 2, ya en curso, apunta al desarrollo de prototipos funcionales, pruebas en condiciones controladas y la integración de subsistemas en un entorno de laboratorio. Si todo avanza como está previsto, el objetivo final es una misión real a Marte, con un sistema de plasma pulsado completamente operativo.